Muy buenas, mi nombre es Brigitte Pérez y el día de hoy les voy a compartir el procedimiento para poder crear una tabla de frecuencias por clase utilizando la aplicación de Excel. El ejercicio dice lo siguiente: los datos que se representan en la tabla representan el último dígito del premio mayor de 50 sorteos de la Lotería Nacional. Listo, como primer paso va a ser ordenar los datos de la tabla. Como ya los he ordenado, son los de aquí, y estos datos se van a ordenar desde el número menor hasta el número mayor, que sería el número menor 0 y el número mayor sería 9. Para encontrar el segundo paso debemos encontrar el máximo y el mínimo. Para encontrar el valor del máximo necesitamos de la función igual max. A continuación seleccionamos los datos que ya los ordenamos, cerramos paréntesis y enter. Podemos observar como el valor máximo es 9. Ahora, para el valor mínimo, de la misma manera con la función, pero ahora min, seleccionamos los datos y cerramos paréntesis, enter. Podemos observar que el valor mínimo es 0. Ahora, para hallar el rango, lo que tenemos que hacer, el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo, es decir, restar el valor máximo del mínimo. Enter, y sabemos que el rango va a ser 9. Ahora, en el paso número 4 encontraremos el número de clase. Para el número de clase vamos a necesitar la fórmula de Strunger, que es igual 1 más 3,33 va a ser multiplicado por el logaritmo del número total de los datos, que son 50, cerramos paréntesis y enter. Podemos observar, pero necesitamos que este sea redondeado, por lo que vamos a recurrir a la función redondear. Podemos observar cómo se pone en paréntesis y nos dice que el número decimal que nosotros necesitamos, vamos a colocar el 0, cerramos paréntesis y enter. Podemos observar que el número de clases van a ser 6. Ahora, en cuanto para hallar el intervalo de la clase, dividimos el rango para el número de clases. Igual, dividimos el rango para el número de clase. Enter, y nos da a un intervalo de 1,5. Ahora, en el paso número 6 vamos a hallar los límites, el cual sería el límite inferior, siempre va a ser el primer dato, el número del primer dato, que es en este caso 0. Para el límite superior vamos a tener que sumar la primera clase del límite inferior más el intervalo, damos enter y nos da 1,5. Para la segunda clase del límite inferior, esta va a ser igual a la primera clase del límite superior. Para la segunda clase del límite superior, de la misma manera, sumaremos la segunda clase del límite inferior más el intervalo, enter, que nos daría 3. Y así lo hacemos hasta llegar al último número de nuestros datos, que serían 9. Como podemos observar, estamos ya en la última clase del límite superior y vamos a comprobar cómo sí nos da el último número de nuestros datos, que nos da 9. A continuación vamos a hallar los límites de las clases, pero ya redondeadas, es decir, igual 0, en un intervalo de 1,5, cerramos paréntesis, enter. Esto lo vamos a realizar
manera manual. Y así hasta llegar con la última clase de intervalos, de los límites. Una vez que hayamos los límites de las clases redondeados, vamos a empezar a encontrar con las frecuencias de clase, que sería el paso 8. Para X y Y van a ser los mismos datos de los límites de las clases redondeadas para X y Y. Para encontrar F e Y, vamos a necesitar primero seleccionamos todo y vamos a acudir a la fórmula frecuencia. Vamos a seleccionar nuestros datos que ya ordenamos. Punto y coma, los límites superiores. Cerramos paréntesis, control alt, enter. Podemos observar cómo se hace automáticamente. Para comprobar la suma de estos datos de F e Y, tienen que darnos el valor total de los datos. Como podemos observar, son 50. Ahora, para encontrar la frecuencia acumulada, tenemos que ver que la primera frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. Para la segunda frecuencia será la suma de la frecuencia acumulada, la suma de la frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia absoluta, que sería 13, damos enter. Y esto el programa de Excel nos genera automáticamente arrastrándolo. Para poder comprobar, tenemos que observar que la suma total de la frecuencia absoluta, el último valor de la frecuencia acumulada, es la misma. Para encontrar la frecuencia relativa, tenemos que dividir la frecuencia absoluta. Dividimos la frecuencia absoluta por la suma de todas las frecuencias absolutas. En este caso sería 50, damos enter. Y así conseguiremos la frecuencia relativa haciéndolo en todas estas celdas. Al final, para comprobar, nos tiene que salir una suma de 1. Una vez encontrado ya todas las frecuencias relativas, vamos a sumar y nos tiene que dar el valor de 1, comprobando. Para el valor porcentual seleccionamos clic derecho, formato de celda, porcentaje tenemos que colocar en 0. Ahora, igual, enter, y lo hacemos automáticamente arrastrando. La suma de todo esto nos tiene que dar 100%. Podemos observar que todo va. Esta sería la tabla de las frecuencias. Ahora, para graficar con el gráfico en forma de un histograma, vamos a seleccionar los valores de XY y FY. Vamos a insertar gráficos recomendados y vamos a seleccionar la de barras, que se nos genera automáticamente. Una vez generado el gráfico de barras, una vez
creado el gráfico de barras, vamos a dar clic derecho en dar formato de serie de datos y vamos a colocar en 0. Como sabemos, este es un histograma. Vamos a colocar el nombre. Listo. Para el polígono de frecuencia seleccionamos los datos de X, Y y FI y de la misma manera nos vamos a insertar. Nos vamos a gráficos de líneas, que va a equivaler a un polígono de frecuencia. Colocamos el nombre y como último gráfico vamos a hacer la ojiva que necesitamos los datos de XY y de frecuencia y la de frecuencia acumulada. Nos vamos a insertar gráficos de línea. De nuevo, seleccionamos XY, frecuencias acumuladas, insertar gráficos de línea y podemos observar cómo se genera automáticamente. Vamos a colocar el nombre de hojitas. Esto es en cuanto a todo el video. Muchas gracias.